Dios ha hablado una vez y se ha quedado mudo. ¿Quién dijo eso? San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice: el Padre nos ha hablado una vez en el Hijo y se ha quedado mudo. Ya no nos tiene más que decir, porque en el Hijo, el Padre, nos lo ha dicho todo. Y estamos en la tarea de la Cuaresma. Nos hemos ido preparando con el tiempo de Septuagésima, donde se nos invitaba a la penitencia, al incremento de la oración, las obras de caridad. El domingo pasado celebrábamos el primer domingo, donde se nos invitaba a saber vencer las tentaciones, las insinuaciones del enemigo, de Satanás. En este segundo domingo se nos invita a escuchar. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Ese salmo que recuerda la dureza y la cabezonería del pueblo de Israel en el desierto, y que la Iglesia todas las mañanas nos hace rezar a los sacerdotes, ¿no? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Bien, pues en este domingo de la Cuaresma, y avanzando en esta tarea de la Cuaresma, que tenemos que poner empeño, tenemos que pedirle al Señor la gracia de escucharle. ¿Y dónde escuchamos al Señor? Pues le escuchamos principalmente en el Santísimo Sacramento del altar, que está guardado en nuestros sagrarios, y le escuchamos en su palabra. Fíjense, hay una cosa que no sé si han caído en la cuenta, pero el Evangelio de Mateo nos ha dicho: tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte, a un monte alto, aparte, a un monte alto. ¿Por qué sacamos tan poco provecho de las cuaresmas? ¿Por qué sacamos tan poco provecho de las misas? ¿Por qué sacamos tan poco provecho de las visitas al Santísimo? ¿Por qué sacamos tan poco provecho de la lectura meditada, rezada de la palabra de Dios? Pues porque hay que irse aparte y hay que elevarse. Y no ponemos las disposiciones. San Juan de Ávila, ahora, antes era San Juan de la Cruz, le dice a los sacerdotes: una hora antes de empezar la misa estén ya en la iglesia en oración. Yo les estoy dando mal ejemplo porque creo que he sido el último en llegar. Y claro, los sacerdotes hoy tenemos esa dificultad de tantas misas, hay menos sacerdotes. San Juan de Ávila dice: una hora antes de ofrecer el sacrificio tienes que estar ya en la iglesia preparándote. Bueno, pues nosotros también muchas veces, ¿no? Los seglares apuramos con el coche, llegamos a tiempo, no llegamos muy justos. Muchas veces no acabamos de entender el silencio que hay que guardar en las iglesias, porque ahí está Dios. Es el templo de Dios, es el lugar para hablar con Él, para escucharle. Si estamos ahí, saludamos. Hemos perdido mucho todo esto, el sentido sacral del lugar santo, ¿no? La gente se saluda, la gente se mira, los móviles encendidos. Bueno, pues esto sería un buen trabajo de Cuaresma, porque es una buena oración. ¿Cómo me dispongo cuando me voy a encontrar con el Señor, ya sea en el sagrario o ya sea en la palabra de Dios? Es oración. Es ayuno, es decir, es mortificación, porque me tengo que fastidiar, porque a mí lo que me gusta es siempre hacer las cosas como me gustan a mí, pero tengo que hacer las cosas al gusto de Dios. Y si tengo que llegar antes a la iglesia, y si tengo que sacar de mi cabeza
distracciones tontas. Claro, si vas a misa y acabas de ver la televisión hace un rato, estás aquí en la misa y tienes la cabeza revuelta de imaginaciones de cosas que acabas de ver. Por tanto, es una mortificación, es un ayuno y es una limosna. Porque como dice Monseñor Schneider, el más pobre en la Iglesia es Jesús sacramentado. Claro que hay que cuidar a los pobres, claro que hay que darles de comer, claro que hay que dar limosnas, claro que hay que colaborar en las campañas que se hacen para las misiones, claro, pero es que el primer pobre que hay en la Iglesia es Jesús sacramentado. Nadie lo cuida, la gente habla en su presencia, se le recibe en la mano de cualquier manera, se le recibe sin preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchar a Jesús. Este es mi Hijo el amado, escuchadle. Padre, pero es que vengo al sagrario y no sé qué decir. Bueno, pues haz lo que hacía aquel labrador que cuenta el cura de Ars, ¿no? Que todas las mañanas se presentaba ahí, se sentaba en un banco, estaba allí un largo rato, acabó un rato se marchaba, se iba a su trabajo y así todos los días, hasta que un día el cura de Ars también era curioso y le preguntó, ¿no? ¿Usted qué hace? ¿Qué le dice? No, yo le miro, él me mira. Segundo, padre, es que vengo a la misa y no entiendo nada. Entonces, en latín, no sé, unas cosas muy raras, yo no entiendo, yo me pierdo. El otro día escuchaba una conferencia de un sacerdote ya mayor, con experiencia de vida, con mucha experiencia de vida, que ha vivido diferentes épocas en la Iglesia, y decía, qué curioso, ahora, que es cuando tenemos la misa en castellano, en alemán, en italiano, en inglés, en la lengua de las lenguas vernáculas, ahora que tenemos la misa en los idiomas corrientes y que entendemos lo que el cura dice, no nos enteramos de nada. Y es normal, porque ¿cuál es la lengua corriente, la que corre por la calle? Entonces nosotros estamos en el mundo en que vivimos, estamos tan acostumbrados a la lengua que corre, diríamos al día a día, pasas por allí, en un bar hay una televisión, en el coche tienes la radio puesta, etcétera, etcétera, que cuando vienes a la misa y el sacerdote en las oraciones ofrecidas a Dios te habla la misma lengua de la calle, la lengua que corre, no notas nada, no notas ningún cambio. Es como cuando estamos comiendo, tenemos la televisión puesta, nadie se da cuenta, ya el Señor ya puede estar allí hablando, dando las noticias, el telediario, lo que sea. Sí, claro que entendemos, porque si inmediatamente el del televisor empezara a hablar en chino, dijera una frase en chino, ¿qué haríamos todos? Nosotros estábamos entendiendo lo que estaba diciendo, pero estábamos ajenos a lo que decía y seguíamos haciendo cosas, hablábamos con el cuñado, no sé qué, pero no nos estábamos enterando. Lo hermoso de poder ofrecerle a Dios la misa en la lengua santa del latín es que precisamente porque no entendemos nada, nos enteramos de todo. Piensa en esto. Porque no entendemos nada, nos enteramos de todo. Nos enteramos de que aquí se está haciendo presente Dios. Nos enteramos de que al iniciar la misa nos postramos ante Él con suma reverencia y confesamos nuestros pecados. Nos enteramos que cuando termina el sermón y el credo y el sacerdote ofrece el pan y el vino, se está preparando un sacrificio. Nos enteramos que Dios nos habla en el susurro del viento, como experimentó Elías. Por eso toda la misa, desde el santo hasta la doxología, es en el silencio, en el susurro. Bien, entonces hemos hablado de escuchar a Jesús en el sagrario, presente, en nuestras visitas al Santísimo. Hemos hablado de escuchar a Jesús que se nos ofrece en la Santa Misa, donde se hace presente el sacrificio de la cruz, de modo incruento, pero real. Y también tenemos que aprender a escuchar a Jesús
en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues de dos maneras también. Aquí era la visita al Santísimo o asistir al santo sacrificio de la misa. Con la palabra de Dios, que es una pena, porque todos en nuestras casas tenemos una Biblia, ¿verdad? O dos o tres, pero no la abrimos. No la abrimos. Y Dios nos habla en su palabra. Y hay dos modos de acercarse a la palabra de Dios. Una, mediante el estudio, la otra, mediante la meditación. Ahora no tengo tiempo para ahondar en estos dos tipos de encuentro con la palabra de Dios, pero tendríamos que implementarlo en nuestro trabajo de Cuaresma. Primero, la palabra de Dios meditada, como nos han enseñado siempre los santos. Cojo la palabra de Dios, el texto que voy a meditar, el pasaje del Evangelio, me pongo en su presencia, me imagino la escena, ya es, pues si es la tempestad calmada, si es la multiplicación de los panes, la curación de la hemorroísa, me pongo en escena, me imagino la escena, me pongo ahí, me inserto en la escena evangélica y luego empiezo a usar el entendimiento. ¿Por qué? Porque la oración es una cosa del corazón, de la voluntad, pero hay que empezar a poner en marcha el entendimiento. Es como cuando uno tiene las manos frías, ahora que en invierno hace tanto frío, ¿y qué empieza a hacer uno? Uno empieza a hacer así, ¿no? No voy a aplaudir ahora, pero uno empieza como a calentarse las manos y cuando llevas un rato restregando, las manos han entrado en calor. Eso es lo que es la oración. La oración es encender, poner al rojo vivo nuestro corazón, pero para eso el entendimiento que lee la palabra de Dios tiene que empezar a frotar, empezar a reflexionar, empezar a ver qué se nos dice aquí hoy de la palabra de Dios. Fíjate, se nos dice que se los llevó aparte, a un monte alto. Entonces yo me paro ahí. Vamos a ver, en mi vida yo me sé apartar cuando voy a hablar con Dios, cuando voy a asistir a la misa, o estoy ahí hasta el último momento mirando el móvil y luego entro en misa y estoy completamente distraído. O yo cuando voy a leer la palabra de Dios lo hago de cualquier manera o me preparo. Si para un montón de cosas nos preparamos y nos disponemos, ¿por qué para hablar con Dios, para escuchar a Dios no lo hacemos? Y luego, pues, a medida que uno va entrando en esa reflexión, el corazón se va encendiendo, ¿no? Porque me doy cuenta, Señor, pero qué desastre que soy, pero soy incapaz de ir a misa con tiempo. Señor, soy incapaz de hacer una visita al Santísimo de 1 minuto, 2 minutos sin distraerme. ¿Ves? Y el corazón se empieza a encender, porque uno se da cuenta de lo desagradecido que es con Dios, que le habla y que no le sabemos escuchar. Y luego el otro acercamiento a la palabra de Dios sería el estudio. También sería un buen propósito de Cuaresma, ¿eh? Estudiamos la palabra de Dios. Claro, luego tambaleamos en la fe. No tenemos respuesta a algunas preguntas que nos hacemos o que nos hacen. Pero es que la pregunta es, bien, tú eres católico, eres cristiano, ¿crees que Dios nos habla en la Sagrada Escritura? ¿La estudias? Studium. Studium es una palabra latina que significa cariño, amor. Parece mentira, ¿no? Porque a los niños tú les dices que estudiar es una cosa cariñosa. La palabra studium significa el amor que tenemos a una cosa cuando la miramos, cuando nos quedamos así, ¿no? ¿Que te has enamorado? Sí, porque me he estudiado tanto a la chica que me he quedado. Esto es el estudio. Amamos a Jesús en su palabra, en la Sagrada Escritura, para que ese amor nos haga más fieles al Señor. Pues no lo hacemos. Y pueden pasar meses y meses y no cojo la palabra de Dios, no soy capaz. Ahora sí, todos los audios que usted quiera, Padre Juan María, porque por las mañanas yo estoy en un grupo de WhatsApp que me mandan unos audios. Eso es vaguería. Coge la palabra de Dios, léela, medítala, estúdiala. No sabes latín, no sabes griego, vale, no sabes arameo, pues busca algunos textos de estos que están editados con comentarios para que aprendas, para que profundices, para que entiendas. Hay muchas cosas que se nos escapan en la palabra de Dios porque como no sabemos hebreo, ni arameo, ni griego, pues se nos escapan. Pues por lo menos estúdialo, búscalo. Ya no me da tiempo, porque ya bastante, pero quería leerles, háganlo ustedes en casa. Pongan en el Google Benedicta Daiber
Benedicta Daiber. Ponen eso, Benedicta Daiber, conversión, y les saldrá allí. Se lo quería leer, pero es muy largo. Es una chica de padres alemanes, protestante, que sus padres emigran, su padre es médico, se va a Chile, y allí en Chile, claro, el ambiente era mayoritariamente católico, y sus padres le educan en el odio a la Iglesia católica, en el odio a Jesucristo, atención, y en el odio a los sacerdotes. Estamos aún en el tiempo en que la misa nueva no había aparecido y, por lo tanto, cuando uno iba a misa se encontraba esta misa, la misa tradicional. Bueno, pues de tal manera le meten en su corazón el odio a Jesucristo, el odio a la Iglesia católica, el odio a Jesucristo, porque sus padres eran protestantes pero habían perdido la fe, y entonces que un día ella cuenta que va al hospital a acompañar a su padre, que tenía que hacer una visita a una enfermita, y ella se espera en la sala de visita, y en la sala de visita hay ahí puesto un cuadro del corazón de Jesús. Ella con 12 años, 13 años. Ella mira al corazón de Jesús y le dice: te odio con todo mi corazón, voy a trabajar todo lo posible por destruirte a ti, por destruir tu iglesia y para destruir a los sacerdotes. Bueno, lean lo que luego pasó, porque ya no les voy a contar. Bueno, se convierte, hoy está en proceso de beatificación, María Benedicta Daiber, pero lean un poquito el texto porque realmente es impresionante el cariño que le coge a la Sagrada Eucaristía, porque ella se convierte en algo que tiene que ver con la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo leen en casa, y el cariño que le coge a la palabra de Dios, de tal manera, no se lo pierdan, que cuando se convierte, que ella es mayorcita, no es una niña, se pone a estudiar griego, se pone a estudiar hebreo, para estudiar los textos en el idioma en que se nos han sido transmitidos, y escribe un libro, lo pueden comprar, se vende en internet, Manual de Estudios Bíblicos. María Benedicta Daiber se dedica toda su vida, el resto de su vida, a dar clases de Sagrada Escritura para hacer frente a las sectas, porque ella veía el daño que hacían las sectas, las religiones falsas, los protestantes, los luteranos. Dedica toda su vida a ayudar a los demás a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues que nosotros en este segundo domingo de la Cuaresma, que nos estamos ya entrando en la Cuaresma, nos arremangamos las mangas y nos ponemos a trabajar. Voy a dejar de perder el tiempo, que si la Fórmula 1, que si el arguiñano que no sé qué, que si el de la televisión no sé cuándo. Apaguemos, hagamos silencio en nuestro interior, apartémonos, elevémonos, vayámonos a la montaña con Jesús y escuchemos en el sagrario, en la Santa Misa y en el estudio y en la meditación de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.